Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Seguimos en el programa Las Pulsiones. Habíamos llegado a un nivel de la conversación donde planteábamos que la angustia, el nivel de la pulsión, ¿no? Que habíamos dicho que tenía 5 niveles, el nivel tercero, ¿no? Donde aparece la angustia separando deseo y goce, ¿no? Que es el nivel, ¿no? Que cualquier posición o estado neurótico elude, porque hablamos de, digamos, la angustia. Primero vamos a ver lo que es la angustia. La angustia, ¿no hay nadie? Parece que no. La angustia no tiene causa, ¿no? Pero tiene objeto, ¿no? Es cuando no falta el objeto. Ese objeto que tiene que faltar, no falta. La angustia no tiene que ver mucho con ninguna falta en la realidad. Lo que nos falta, o lo que falta en la angustia, es el sí mismo, ¿no? Me he quedado sin imagen de mí mismo, ¿no? Hola Ana, ¿qué tal? Entonces, la angustia, ¿no? Es necesaria, ¿no? Hasta hoy, que hay un congreso en Barcelona de psiquiatras que trabajan en el tema de la ansiedad, hablan de una ansiedad, de la ansiedad como señal de alarma, que cuando se sobrepasa, digamos, el sujeto está enfermo, ¿no? Y además explicaban que hay 6 millones de personas que padecen de ansiedad, no que de esa ansiedad que están hablando de la angustia con el nombre de ansiedad, que parece que al sujeto le calma una cierta ansiedad, una cierta angustia, ¿no? Decirle que lo que a él le pasa es un ataque de ansiedad. Entonces, pero lo nombran como señal. Luego resulta que el sí mismo, la propia señal, ¿no? Desbordado, es el estado de enfermedad, ¿no? Y que planteaban que querían darle una medicación más suave y iban a pasar de darles ansiolíticos a darles antidepresivos. O sea, era el aporte que hacían en el Congreso. Pero hoy estamos hablando de, hola Paola, estamos hablando de la angustia, ¿no? Como el único afecto, ¿no? Que no engaña, como como la angustia de esa operación que denominamos complejo de castración y que separa y distingue el deseo y el goce, ¿no? El deseo y el goce, ¿no? Digamos, en relación constituidos o estructurados como lenguaje, ¿no? Porque ya cualquier otra modalidad de pensamiento, donde uno, en lugar de pensarlo en un mundo humano, lo piensas como una categoría física o psíquica, pero del orden más allá, sin lenguaje, ¿no? Donde sea un desborde químico o un desborde, una alteración
un déficit psíquico o una malformación física, como lo piensan, digamos, sería dejar atrás el aporte psicoanalítico, ¿no? El aporte psicoanalítico siempre es pensarlo en el lenguaje, porque el sujeto habita el lenguaje, el sujeto todo lo que le pasa está estructurado como lenguaje y todo lo produce el mundo mismo, está hecho con el significante. Entonces, la angustia no solo va a ser normal cuando es una angustia, un afecto, ¿no? De saberme, saber que puedo desaparecer, ¿no? Que puedo, ¿no? Digamos, a veces decimos, ¿no? Que la posibilidad de la ausencia es la seguridad de la presencia, ¿no? O sea que poder simbólicamente sacarte del lugar para estar en el lugar, para ocupar una función, renunciar al ti mismo, ¿no? Es algo necesario. Si no toleras la angustia, que la angustia es un hecho de que te falta el ti mismo, el sí mismo, le falta el sujeto, digamos que es un hecho normal y cuando no se tolera es lo que produce situaciones de goce y deseo perturbados, ¿no? ¿En qué sentido? Que ya va a ser un goce sustitutivo, un goce no sí, por medio del lenguaje, pero afectando, ¿no? Que decíamos con la pulsión que se podían intercambiar los lugares, ¿no? Conseguir la satisfacción en la fuente, conseguir la satisfacción en el objeto, conseguir la satisfacción en el propio fin, que el fin es la satisfacción, pero no tendría por qué ser en el fin, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que parece complejo y... Hola, Marta, Virginia, Susana, buenas tardes. ¿No? Quiere decir que cuando decimos que el síntoma, por ejemplo, es una satisfacción sustitutiva, ¿no? Quiere decir que ahí el síntoma es como si hubiera alcanzado un fin, hubiera alcanzado el fin de la satisfacción, cuando en realidad, ¿no? Que el fin sea la satisfacción quiere decir que una vez que estoy afectado de una necesidad pulsional, yo tengo que alcanzar el fin de cerrar el circuito, no alcanzar un tipo de satisfacción, sino la satisfacción del proceso. Digamos, yo deseo mirar, ya se me ha abierto el deseo de mirar, pues tengo que conseguir mirar, ¿no? Tengo que conseguir calmar la necesidad de mirar, pero la satisfacción me la puede dar un cuadro, ¿no? El cuadro puede ser el alimento de mi deseo de mirar, ¿no? No que lo voy a encontrar, ¿no? En el lugar del fin de la pulsión, es decir, como parte del cuerpo y vuelve al cuerpo, ¿no? Rodeando al objeto, que habíamos visto cómo la fuente se podía convertir en desplazar de una zona erógena que le corresponde como zona oral, el borde de la boca, o, ¿no?
o los ojos como fuente de la pulsión escópica, puede alcanzar su fin en sí, en la fuente, ¿no? En la vuelta. Y eso no es la satisfacción de la pulsión, digamos, ¿no? Que tanto ni la meta ni el objeto es el fin de la pulsión, la meta de la pulsión, ni el fin es la meta de la pulsión, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar los 4 elementos de la pulsión como un aparato, como un montaje, como una operación, ¿no? Ninguno de sus puntos tiene que encontrar, ¿no? Ninguno de los 4 puntos es su meta, ¿no? Ninguno, y cuando lo es, ya ha habido una, digamos, el sujeto se ha posicionado de una manera donde tanto el goce como el deseo tienen características muy particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que el deseo de la histérica o de la posición histérica es un deseo insatisfecho o, ¿no? Solo, digamos, el hecho solo le calma o consigue satisfacerse en esa no satisfacción, ¿no? En eso no llegar a fin su satisfacción, ¿no? Pero como si no es porque la satisfacción sea de una manera, ¿no? No porque la vaya a alcanzar en alguno de los 4 puntos de la pulsión, ¿no? Sino porque el deseo en sí no se satisface y la posición histérica es aquella que pide un imposible, pide que se satisfaga, ¿no? Pide, ella piensa que si está en una posición de no satisfacción, en algún lugar hay una satisfacción, ¿no? Es decir, cuando uno a veces se siente impotente para concebir que hay alguien omnipotente, ¿no? Es decir, solo en la impotencia yo atribuyo a alguien que es omnipotente. Solo en la insatisfacción atribuyo a alguien que está satisfecho. Yo no consigo satisfacer mi deseo, pero hay alguien, hay otros, ¿no?, que lo consiguen, ¿no? Cuando sabemos que el deseo es deseo de desear, ¿no? Deseo de deseo, ¿no? Deseo que se mantiene, ¿no?, o que solo busca deseos, ¿no?, u objetos nunca sidos, ¿no? Se desean, es en el orden de la palabra, todo además, ¿no? Alguien decía hoy, tengo el deseo, acababa de terminar una relación amorosa y sentía que le faltaba deseo. Como el deseo no puede faltar, ¿no? Dice, me falta, me encuentro con que no puedo tener relaciones sexuales, ¿no? Y sin embargo muchas personas se sienten atraídas hacia mí, ¿no? Y según iba contando, relatando, no, tenía un plan inconsciente, estaba deseando, por eso había deseos que se dirigían hacia esa persona, porque si no estás deseante, nadie te mira, nadie te desea. No llamas a otros deseos, no es que la gente vaya deseándote, pero no puede evitar echarte una mirada, no puede evitar, ¿no? Eso es señal de que estás deseante. También hay personas que aunque la miren, ella no quiere ver la mirada de nadie, ¿no? Dice, nadie me mira. Digo, eso es un plan también, pero un plan, ¿no?, ya de un ideal, de que haya un ideal de
a mí nadie me mira, hay personas a las que le miran todos, y tampoco es verdad.